¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar. y con Amílcar. En esta ocasión estamos en un episodio virtual debido a las características que se presentaron durante estas últimas semanas del coronavirus, de las infecciones y de situaciones, pues caí en esta infección de COVID y por eso es que ahora tenemos que grabar de esta manera para salvaguardar a Bogar, su familia y todas las personas que son cercanas a mí. Pero en esta ocasión, de esta manera virtual, vamos a hablar de un libro que platicamos en nuestro club de lectura a propuesta de un muy buen amigo de nosotros, Gil, que por cierto cuando lo platicamos ya no estuvo, no se presentó ese día, pero nos recomendó bastante el libro de esta autora que pueden ver aquí, que estoy señalando con mi dedo. Ella es Virginia Woolf y vamos a dejar que Bogar nos platique cuál libro es y un poco de la vida de Virginia. Gracias, Amílcar. Pues hola a todos, bienvenidos a esta edición a través de Zoom de Tirando Libro. Y efectivamente el buen Gil nos recomendó esta obra y a partir de ahí ya no se ha conectado a nuestro club de lectura. ¿Quién sabe por qué? Le hiciste el feo. Habrá que preguntarle. Esperemos que vuelva para ahora el aniversario de nuestro club. Y la verdad es que fue un libro, fue algo raro porque hace unos, bueno, más bien unos meses antes de que leyéramos a Virginia Woolf, habíamos hecho un episodio, ¿no? En marzo más o menos, bueno, un episodio, una reunión especial Ajá, exacto. acerca de feminismo o mujeres en la literatura al menos, y nadie mencionó este libro, ¿no? Y después en la reunión, cuando lo revisamos, pues nos dimos cuenta de que era básicamente un manifiesto feminista, perdón, y y se nos hizo como algo que todos tendríamos que leer, ¿no? No solamente las mujeres, quizá, bueno, yo comenté tal cual que cualquier persona debería de leer este libro. Y bueno, ¿de qué trata el libro? O, bueno, primero que nada, ¿cuándo fue escrito? 1929. Y sobre todo, bueno, ya mencionamos que habla sobre feminismo, pero bueno, es un ensayo, básicamente. Es un ensayo que, pues en realidad se considera no ficción, aunque tiene varias situaciones ficticias, en el sentido de que es como una serie de conferencias que da, pues en este caso vamos a poner una autora, una escritora quizá, y las hace en universidades para mujeres que tienen que ver con universidades reales, ¿no? Que existen. Y dentro de este ensayo, pues la idea es hablar acerca de, como lo dice el título, ¿no? Que las mujeres para poder, digamos, desarrollarse, necesitan un cuarto propio y también tener al menos una cierta cantidad de dinero al mes. En esa, digo, no es que desde el inicio lo diga, obviamente va desarrollando la historia quizá de las mujeres en cuanto al tema de la escritura, va mencionando quiénes lo han logrado, quiénes no lo han logrado, por qué ella piensa, bueno, en este caso, no necesariamente Virginia Woolf, sino la ficticia escritora, por qué piensa que se ha logrado y dentro de quizá la mitad del libro menciona esta parte, ¿no? Las mujeres necesitan una habitación propia y creo que son como 400,000 liras o una cosa así al mes para poder dedicarse a la escritura. Sí, exactamente. Es un texto muy relevante. Coincidimos todos en el círculo de lectura que a pesar de sus casi 100 años ya de haberse publicado, es muy vigente en términos de lo que sucede en varios entornos del mundo, no nada más de Inglaterra todavía, sino de México y de varios lugares, porque seguimos viendo esta cuestión de la posición que tienen las mujeres, de acuerdo a varias estadísticas, de acuerdo a varios estudios, en donde regularmente los hombres ganan más, en donde las posiciones directivas son mayores. Yo hace tiempo estuve revisando las estadísticas de uno de los bancos de aquí de México y las posiciones directivas están ajustadas o están ocupadas principalmente por hombres. Entonces, aquí en este manifiesto, como dice Bogart, de 1929, derivado de la experiencia de Virginia Woolf, para dar a conocer realmente lo que desde su punto de vista necesitaba una mujer para escribir,
se traduce en dinero y en un espacio propio, no un espacio de su marido, no un espacio de otra persona, sino una habitación que sea de ella para que pueda escribir. Y hay que decir que Virginia Woolf tuvo una vida bastante complicada porque a muy corta edad ella se tuvo que convertir casi en pareja de su padre porque su mamá murió y también madre de sus hermanos, luego su hermana mayor también falleció, su papá después falleció y estuvo en situaciones de depresión y de crisis bastante tiempo y fue atendida por sus tíos. Entonces, siguiendo esta línea, vemos que esa misma depresión fue la que le llevó a suicidarse, aventándose a un río cerca de donde vivía con su marido. Pero es justamente esta situación, el vínculo con las emociones, con la literatura, con la historia de los escritores de siglos anteriores a ella, de cómo los hombres eran muy conocidos, había tratados en las bibliotecas, había muchos documentos de los escritos de los hombres, pero poco se hablaba de lo que habían escrito las mujeres. Y varias mujeres incluso tenían que utilizar seudónimos o publicar en el nombre de sus esposos para poder darse a conocer. Y la verdad es que esto, aunque sí ha cambiado, vemos que en algunas situaciones, como lo que les comento del banco, se presenta. No sé si tienes algo más de esto, Bogar. Sí, pues justamente que esos serían básicamente los puntos, ¿no? Que trata Virginia en este libro, las mujeres viviendo a la sombra de los hombres o nosotros los hombres como con ese sentimiento de superioridad sobre las mujeres. Por ahí también, incluso hay un conde de Birkenau, algo así era Birkin, no sé qué, después lo leí y él sí existió y a él se refería, ¿no? Como en este sentido de que en algún momento dice que las mujeres, que los hombres pues tienen superioridad en el tema del cerebro, ¿no? Del pensamiento, que son más inteligentes que las mujeres, y pues ella se lo refuta. Y pues bueno, básicamente cómo podrían las mujeres hacerse un camino, ¿no? En un mundo que ella considera que es de hombres. Y pues Dominado. justamente como decías hace ratito, algo que recuerdo muy bien es eso, ¿no? Que todos nos dimos cuenta de la importancia de la obra, pero además de la actualidad, ¿no? O sea, que realmente estas situaciones no las hemos sobrepasado, no las hemos sobrellevado, no las hemos resuelto. Quizá, pues obviamente sí ha habido muchos cambios afortunadamente, pero pues de todas maneras seguimos pensando, ¿no? En que vivimos en un mundo que está más, al parecer, apto, propicio para la vida de los hombres que de las mujeres. Y eso pues es un tema que yo recuerdo haber dicho en aquel momento que lamentablemente no sé si vaya a haber un momento en el que realmente haya esa tan esperada igualdad o equidad o las dos cosas. Y eso se me hace un poco triste, ¿no? Y ahora todavía más, porque creo que en ese momento todavía, bueno, no creo, en ese momento todavía no nacía mi hija, ahora que tengo una hija, o sea, así digo, ay, pues también es como o sea, un tema pendiente que vamos a tener que tratar, sobre todo yo en el caso de ser varón, ¿no? De cómo ayudar a mi hija y a otras mujeres, obviamente, a que realmente pues logren, ¿no? Hacer las cosas que quieren no sé, por diferentes que sean o por, no sé, en este mundo, como decimos, de hombres. Entonces creo que también eso siempre va a ser una situación que personalmente cada uno debería de tratar, ¿no? Sí, exactamente, porque pienso que parte de lo que habla Virginia Woolf en este libro es cómo el seno familiar es el que gesta Ujú. esta situación de misoginia y le asigna las responsabilidades a los hombres y a las mujeres, ¿no? Cuestiones generacionales probablemente de nuestros abuelos y lo que escuchamos de ellos, de que los hombres salían a trabajar, los hombres hacían el trabajo y las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los hijos, a los hermanos. Y esta es una cuestión generacional que he escuchado que platicaban mis abuelos y que también de pequeños, por ejemplo, la generación de mis papás, había algo de eso, ¿no? Hoy ha cambiado mucho. Ya no se habla de que los hombres ayudan a las mujeres a criar a los hijos, sino que ejercen su paternidad porque es responsabilidad compartida. Nadie ayuda a ninguna otra persona. Es decir, el hombre ejerce la paternidad al mismo tiempo que la mujer ejerce su maternidad
y están colaborando para poder sacar adelante a su hijo, su hija o a sus hijos. Entonces, eso es importante y de lo que decías, está también este libro que salió hace algunos años. Esto es reciente y es un estudio justamente que habla de cómo las mujeres conviven en un mundo diseñado para hombres y es justamente lo que dice aquí, los sesgos de información en un mundo diseñado para hombres, de Caroline Criado Pérez. La verdad es que es un texto también importante para poder entender esto de la actualidad, de cómo se ve a las mujeres desde un punto de invisibilidad, que no, eh, que juegan un juego que se diseñó adverso para ellas. Entonces, el esfuerzo de todos nosotros es como esto que menciono, de ejercer la paternidad y de tener un rol en casa activo también, que barrer, que trapear, que lavar los trastes, se hace con las manos. No hay ningún problema de que un hombre lo esté haciendo y de este tipo de cosas. Y me imagino que es también en la línea a la que te refieres con respecto a tu hija. Sí, 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 correcto. Eso y pues que si en algún momento ella quisiera hacer algunas cosas que son de las acostumbradas, ¿no? A los hombres, pues apoyarla y decir, bueno, claro, pues todo el mundo podría hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Cualquier tipo de actividad. Y Exactamente. ahí, por ejemplo, para platicar un poquito llevarlo un poquito a nuestra vida cotidiana o a nuestras experiencias de vida, a mí me gustaría preguntarte si recuerdas algunas de estas actividades en la infancia y en la adolescencia que solamente podías hacer por ser hombre o que no podías hacer por ser, bueno, obviamente tú no eres mujer, ¿no? Pero que las mujeres se veía mal que las hicieran, ¿te acuerdas? Porque yo sí recuerdo ahí dos que tres, digo, la más clásica para mi infancia, porque yo crecí jugando fútbol desde los 5 o 6 años. Fue el fútbol que no podían jugar las Es para mujeres, ¿no? hombres, sí. Sí, Y fíjate que entonces, en la primaria, yo estudié la primaria en Ciudad de México, la primaria Benito Juárez, allá en la colonia Roma. Entonces, en esa primaria sí era de las compañeras, ¿no? Que decían, ah, no, el fútbol es nada más para los compañeros, para los hombres. Y para las mujeres tal vez el básquetbol o el voleibol, que el era voleibol, la línea. Ya después yo sí, entré a natación y en natación había más igualdad con respecto a eso, porque éramos tantos hombres como mujeres. sí, Entonces ahí no se presentaba esto y yo crecí, porque fue el deporte que me acompañó mucho tiempo, con esa igualdad de posibilidades de los tiempos, ¿no? sí, Entonces, esa es una, sí tienes razón, con respecto al deporte, de que el fútbol en esa época era para hombres, no sí. para las mujeres. Y Y otra las cosa cosas que recuerdo también artísticas, en la guardería, fíjate, en ajá, la guardería, igual allá en México, era que nos ponían a hacer juegos y nos separaban por hombres y por mujeres para hacer juegos de, no sé, de canciones y todo, ¿no? Y había canciones que solamente cantaban las niñas y otras que solo los hombres. Luego nos juntaban también. Pero pues actividades de esas, ¿no? De, ah, voy a jugar a la comidita, ¿no? Es que esas de las muñecas son solo para niñas y los hombres son para los carritos. sí. Entonces, eso es algo de lo que me viene a la mente en este momento. Sí, yo igual me acuerdo, por ejemplo, a mí sí me tocó jugar con mis vecinitas a la comidita y con sus Barbies. Y sí recuerdo que era como hacerlo a escondidas, ¿no? Porque no faltaba ya sea alguien de tu familia o algún vecino que te decía como de, "Hey, tú no tienes que jugar a eso. O sea, eso es para niñas." Pues en ese momento como niño no lo entiendes, ¿no? Solamente sabes que no lo debes de hacer. Te dan ganas y lo vuelves a hacer a escondidas quizá porque no es como que lo hayas hecho una sola vez. Sí. Y en el tema por ahí de las artes, yo siento, bueno, al menos en mi familia, no sé cómo haya sido en la tuya, pero por ejemplo la danza y esas, o sea, pues sí, la danza básicamente, la música, el baile era como de las mujeres. Y eso se me hace irónico porque nosotros, mi hermano y yo, nuestra primera actividad que hicimos en la primaria fue danza folclórica. La verdad no nos gustaba, y yo creo que más que nada por el recuerdo del maestro que era así súper, súper regañón. Y entonces, después de un tiempo, el director de la escuela nos veía a mi hermano y a mí jugar en los recreos fútbol y le dijo a mi abuela, oiga señora, sus hijos juegan bastante bien al fútbol, ¿por qué no los mete mejor al equipo de fútbol? Vámonos. Entonces ya nos cambiaron de danza a fútbol y ahí nos quedamos. Pero yo sí me quedé muchos, muchos años, sí lo recuerdo, como me daba pena bailar, o sea, sentía para empezar que no era rítmico y creo que todavía apenas lo estoy mejorando,
pero, pero sobre todo por esa pena, ¿no? Como de, es que los hombres no sabemos bailar y como no sabemos bailar, cuando lo haga me va a ver mal y no debería de hacerlo porque entonces es una actividad como exclusiva de mujeres. Afortunadamente eso ya cambió, pero te digo, o sea, esas cosas, incluso probablemente para nosotros ya no, pero pues haya todavía algunas personas que lo sigan pensando, ¿no? Sí, todo eso también es parte de lo que se gesta al interior del seno familiar con respecto a las perspectivas de las actividades. Finalmente, nosotros como niños crecemos por los intereses también de lo que vemos con nuestros papás, con los familiares cercanos, incluso de hermanos. Y es en ese contexto también que nosotros vamos viendo, de acuerdo a lo que decía Virginia Woolf, ¿no? En el libro de Una habitación propia, al ver que al morir la mamá, ella es la encargada de cuidar a los hermanos y al papá. ¿Quién le va a dar de comer ahora al papá? ¿Y quién le va a lavar su ropa al papá? Pues la hermana mayor. Y esa es una responsabilidad fuerte que se asume, de acuerdo a lo que leí también de la biografía de Virginia Woolf, se asumía en esa época que la hermana mayor tenía la responsabilidad ya de inmediato ante la falta de la mamá. Y esa cuestión cultural, pues se quedó. Y estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Un lugar en donde para que las mujeres pudieran votar tuvieron que llevar un proceso bastante complicado con las sufragistas para que les dieran finalmente el voto hasta esta década de los 20 y bien, hasta tiempo después. Entonces, las mujeres pienso que han tenido una lucha bastante importante por ganarse una posición que de entrada le debían tenerla, pero pues vaya, aquí estamos viendo unos ejemplos sencillos, ¿no? Sí. Pienso que nosotros no crecimos en un contexto bastante adverso con respecto a la figura de la mujer, pero en la escuela, en las noticias, escuchamos de entornos bastante complicados, ¿no? De mujeres que son golpeadas, que no Y que pueden también dejar a sus... incluso digo, obviamente desde nuestra posición de hombres, pues es obviamente muy complicado, ¿no? O sea, realmente relatar algunas situaciones así. O sea, seguramente dentro de nuestro contexto, dentro de nuestras relaciones, ¿no? De nuestras amigas, conocidas, compañeras, seguramente alguna o algunas, pues sí la vivieron feo en un contexto familiar, ¿no? Donde haya sido como muy, este no sé, que no les hayan dejado de hacer ciertas cosas. Y pues nosotros en realidad eso no lo vamos a saber a menos que alguien nos lo llegue a contar, ¿no? Sí. Y También. ¿sabes qué? Te das cuenta, por ejemplo, las fiestas, cuando vas a fiestas de pueblos, sí, sí, creo que sí ha sido, sí, sí, seguro. Sí, sí, En las fiestas de pueblo regularmente las que están sirviendo son las mujeres y sí, los hombres están sentados con las cervezas y platicando, ¿no? Y es claro. difícil ver que los hombres estén sirviendo, sobre todo en estas fiestas tradicionales. Ya Sí. últimamente, con el tema de las carnes asadas y de esta igualdad, ya se ha visto más que el hombre es el que está preparando también y colabora con la mujer, ¿no? Y yo pienso que se trata de eso, de una colaboración importante para poder atender a los invitados o dentro de la familia que todos puedan colaborar. Mi familia es mucho de hacer las fiestas y que cada quien se sirva. Ya no hay una persona designada específicamente para estar sirviendo, sino que es autoservicio y vámonos, cada quien, ¿no? Se acerca a la mesa, se va sirviendo y, y ya regularmente con platos desechables, ¿no? Porque luego sí es una chambota estar lavando. Pero Sí, sí, ahí lo vemos, o sea, vamos excavando un poco y se va viendo ese claro. contexto de separación con respecto a las posturas de género. Y creo que aquí, digo, lo importante que mencionábamos también en la reunión es que, digo, obviamente muchas de estos cambios que hemos realizado individualmente, pues no necesariamente vienen desde esta lectura, vienen de otras cosas que hemos vivido, Claro, pero que sí nos hubiera gustado igual leerlo antes, ¿no? Entonces, como por eso es la recomendación de que pues el libro, porque creemos que tiene un alto valor, sobre todo en esto que mencionas, ¿no? Para la sociedad y para empezar a hacer un cambio desde el seno familiar y que después, pues, probablemente podamos decir, bueno, en nuestros alrededores, las personas que ya tenemos más conciencia de estas situaciones eh, de desigualdad, pues podamos hacer algo al respecto. sí. Oye, Amilcar, y en el tema
En el tema de los libros, bueno, ella en realidad habla de escribir, ¿no? Tener su espacio propio, tener dinero, pero ¿qué ha cambiado de ser escritor en hace un siglo a poder ser escritor en este siglo? Porque yo siento, y ya lo hemos platicado un poquito, que ya no es tan necesario, pues tener un editor, quedarse muchísimo rato escribiendo y escribiendo y escribiendo. Obvio, eso sí, ¿no? Para escribir tienes que escribir demasiado. Pero quizá más bien la parte de, de publicar un libro tal cual ya sea muy diferente a hace un siglo, ¿no? Ah, muchísimo, muchísimo. En el caso de Virginia Woolf, que fundó con su esposo una editorial, era el mecanismo único para poder darse a conocer, digamos, en textos de este tipo, ¿no? Porque a menos que fueras multimillonario, pues no podías tener la revisión y el alcance para que te publicaran y que se llegaran tus obras a darse a conocer. En la actualidad vemos algo totalmente distinto porque tú puedes escribir un libro desde tu celular y con las aplicaciones móviles, hay una aplicación de Amazon, por ejemplo, que te permite hacer el registro de tu libro y editar, o sea, ya publicarlo en formato virtual, no físico. Y ese incluso lo puedes poner a la venta en Amazon y eso facilita mucho que personas que no tienen el acceso o los contactos para llegar a las editoriales puedan publicar de una forma más sencilla. Yo conozco de 2 o 3 libros de personas que publicaron, que son editoriales, digamos, personales, ¿no? A título personal, de un tema que les llamó la atención, escribieron, pagaron el diseño de la portada y vámonos. Lo publicaron y están a la venta en Amazon. Sin el esfuerzo, por supuesto, logístico y de presentación que involucran las editoriales, ¿no? Pero a mí eso me sorprende saber que ahora es el tiempo, pero ya no necesitamos esos grandes corporativos para poder tener el acceso a que otras personas lean nuestras obras. La verdad es que eso Oye, me pero parece aquí, muy... sí, o sea, a mí también me parece muy interesante y obviamente es un cambio drástico, ¿no? Pero me pongo a pensar, digo, obviamente podríamos incluso hacer todo un debate acerca de esto, pero si lo haces así, quizá no tengas el mismo, digamos, reconocimiento, incluso en tu mismo país, ¿no? Porque así, ¿qué exposición le podrían dar al libro? O sea, tendría que ser como de, ok, Amílcar, voy a escribir un libro, a ver si lo puedes comprar. Si tú lo dices, ah, está bueno, pues quizás se lo recomiendas a 2 personas, 2, 3 personas, o quizá más si es que está muy bueno. Pero si no está bueno, solo lo compraste porque eres mi conocido, pues no le vas a decir a nadie más que lo compre, ¿no? Pues Y fíjate, entonces fíjate que ahí, es importante, o sea, es interesante que lo digas, porque justamente esta época pienso que permite que nos podamos dar a conocer con mecanismos que están lejos de lo que se utilizaba antes, es decir, sin la televisión, sin las grandes cadenas de radio, utilizando las redes sociales. Tú puedes tener un contenido muy valioso, compartirlo, sí, por supuesto, tus familiares. Este canal empezó con seguidores muy cercanos a nosotros, amigos, familiares y nuestras tías. Ah, felicidades, sobrino, mijito, échale ganas. Pero ha ido avanzando hasta el punto en el que ya nos siguen personas y nos escriben personas con las que personalmente no tenemos contacto. Entonces, claro que la velocidad no es la misma, pero esta facilidad de acceso en los medios, en las redes, pienso que abre las puertas más, lo hace más democrático para que podamos darnos a conocer en este mecanismo que dices, que sí lo compré porque Bogar es mi amigo y me encanta cómo escribe, y yo le pongo un comentario ahí en la página en donde lo compré, y otra persona se acerca y lo lee, o sea, se basa en un comentario que puse yo, que soy su amigo, pero ahí no le puse Bogar es mi amigo, sino solamente, ah, qué gran texto, me encanta su punto de vista, y una persona más lo puede leer y decidir comprarlo, alguien que no conoce al escritor Bogart. digo, pero también creo que lo que sí sigue es que yo, bueno, yo supongo que los escritores, pues tienen que tener también mucha paciencia, ¿no? Probablemente no todo lo que escriban sea bueno. Y en este caso, por ejemplo, si escribes un libro y tienes que tener paciencia para que poco a poco la gente lo vaya comprando, pues quizá tampoco vivirían solamente de eso, ¿no? Digo, probablemente el oficio de escritor debe de ser como muchísimo más variado de escribir en, no sé, hacer colaboraciones con revistas, periódicos, etcétera, Sí, ¿no? totalmente.
Y no sé, quizá por ahí tener tu propio canal de YouTube y también hacer entrevistas con otros escritores, yo qué sé, pero a lo que voy es que pues si se quedan esperando, ¿no? De un solo libro, pues probablemente estaría complicado el asunto. Ah, sí, no, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, el oficio de escribir requiere de mucha paciencia, tiempo, ¿no? Dinero, Claro, porque pues también tienes que alimentarte. Si tienes familia, igual, no es nada más de me voy a sentar a escribir y voy a vivir de la caridad. sí. Pero Sí, vaya, sí, es estaría interesante. padre también en algún momento invitar a algún amigo que escriba y que nos platique cómo es la vida de escritor. Sí, exactamente, eso estaría padre. Tú conoces a más personas que escriben que yo, pero Uno que otro, sí, pues ahí estaría está. bien De ponerse en repente contacto invitarlos, con hay que ellos. aprovechar la tecnología en una sesión, si no están en Jalapa, Ujú. que tengamos una sesión para poder invitarlos. Ya está. Sale. Recuerden el libro de esta semana, Una habitación propia de Virginia Woolf, un ensayo con algo de ficción que ayuda a entender bastante bien la realidad de la posición de la mujer en aquella época, sobre todo las mujeres que se querían dedicar a escribir. Es una recomendación bastante buena para que la revisen en estos días de frío o cuando haga calor o cuando ustedes quieran. Bojar, ¿tienes una frase? Sí, pues que se acerquen a la Biblia, aunque sea de manera virtual, pero pues hay que leer, o a un cómic, que también ya hay cómics virtuales, así que hay que acercarnos a las letras y disfrutarlo. Así es, acérquense siempre a la lectura porque nuestra vida se trata de mantenernos activos y seguir leyendo para descubrir grandes aventuras que después podamos platicar. Recomendación de esta semana, Una habitación propia de Virginia Woolf y nos vemos en el siguiente libro.